Muy buenos días a todos ustedes. Como es sabido, se han hecho incumplimientos a los acuerdos sindicales por parte de la administración. Es importante tener en cuenta que para los próximos acuerdos sindicales que se hagan, se deben estos llevar en conjunto entre el sindicato y la administración a un centro de conciliación para sí mismo que se le dé la validez correspondiente. En cuanto a la materia laboral, se puede decir que la conciliación es pionera en el tema. Basta ver el artículo 53 de la Constitución Política para verificarlo, el cual establece que uno de los derechos es las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Y en la legislación procesal podemos decir lo mismo, ya que fue ella la primera en insertar este mecanismo a través del decreto 2158 y 4133 del año de 1948, por medio del cual se dicta el Código Procesal del Trabajo, incluyendo la conciliación en su procedimiento, figura que se ha mantenido vigente en el derecho procesal laboral. Asimismo encontramos la Ley 712 del 2001, la 1147 del 2007 y la 1395 del 2010. La ley siempre ha querido que la conciliación extrajudicial en asuntos laborales sea obligatoria, y por ella en el pasado existían disposiciones que así lo habían estipulado, pero por inconvenientes e inconstitucionalidad las normas fueron declaradas inexequibles, perdiendo su vigencia. Es el caso de la Ley 23 de 1991, que creó la obligatoriedad de la conciliación laboral, pero que en su artículo 46 la condicionó a regir cuando el gobierno expida el decreto que modificará la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, decreto que nunca se expidió. Por tanto la conciliación siguió siendo voluntaria. Después apareció la Ley 446 de 1998, que también impuso la conciliación obligatoria, pero que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-160 de 1999, por no darse las condiciones materiales que aseguraran la efectividad de la ley. Luego surgió la Ley 640 del 2001, creyendo haber superado la inexequibilidad propuesta en la sentencia C-160 de 1999, pero no fue así. También la conciliación obligatoria fue declarada inconstitucional mediante sentencia C-893 del 2001, ya que violaba el artículo 53 de la Carta Política, por cuanto el constituyente le había dado facultades voluntarias y no obligatorias para transigir o conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Según el sentir de la Corte, ese derecho se ve afectado cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda. Pero también nos dice la Corte que el carácter social de estos derechos, que muchas veces tienen incluso un contenido vital, y la especial tutela estatal que se brinda constitucionalmente a los mismos, exige que el acceso a la justicia no puede estar diferido ni obstaculizado por una condición de procedibilidad impuesta aún contra la voluntad del beneficiario. Con mayor razón, si es para ese trámite obligatorio, previo al proceso se contempla la posibilidad de que el titular del derecho tenga en ocasiones que sufragar de su propio peculio, muchas veces escaso, expensas significativas para poder accionar a los jueces. Como se ha venido diciendo, existen dos clases de conciliación, una extrajudicial y la otra judicial. La extrajudicial es la que se lleva a cabo ante o por fuera del proceso, la judicial se realiza dentro del proceso. ¿Quiénes son los que pueden actuar como conciliadores a nivel extrajudicial y judicial? La Ley 640 del 2001 nos dice en su artículo 28 que pueden conciliar extrajudicial en materia laboral ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y los inspectores de trabajo. A falta de los anteriores, en el respectivo municipio podrá acudirse ante los personeros municipales y a los jueces civiles o promiscuos municipales. Los conciliadores en equidad no están habilitados para conciliar asuntos laborales. Dentro de la conciliación judicial será el juez que debe fungir como conciliador y no sus empleados. Los empleados los que pueden hacer es arreglar lo mejor posible el sitio de la reunión y ser como especie de antesala a la presentación que haga el juez del objeto, alcance y límite de la conciliación, pero nunca actuar como conciliador, pues estas facultades son exclusivas del señor juez.
Los asuntos que se pueden conciliar en materia laboral, aquellos derechos que sean inciertos y discutibles y los que no afecten los derechos mínimos e intransigibles que puedan tramitarse por el procedimiento ordinario laboral. Esos derechos tienen que ser desistibles o transables y por consiguiente conciliables. Los derechos inciertos y discutibles son aquellos derechos que entran en el plano de la duda o incertidumbre, es decir, que no se tiene certeza acerca del derecho y por lo tanto se necesita de un proceso ordinario para tratar de probar la existencia de los hechos que demuestren los extremos de la relación laboral y demás pretensiones que se pueden desconocer, derechos laborales los cuales deben estar amparados con los presupuestos consignados en las normas jurídicas. Recordemos que la norma jurídica es una proposición a la que cabe distinguir dos partes. La primera consigna un hecho imputable a la conducta o modo de ser de las personas y la segunda una consecuencia jurídica que tiene que ver con el resultado o efecto. Ejemplo de norma jurídica: puede ser quien celebra un contrato debe cumplir una obligación contraída. En materia laboral, una norma que trae dos partes es el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice: el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleado la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así la mitad máxima el 30 de junio y la otra mitad más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado proporcionalmente. Es decir, si se dan presupuestos de la norma, tales como haber trabajado un semestre completo, la empresa deberá pagarle una quincena de salario como prima, porque se cumple con la estructura de la norma, constituyéndose así en derecho cierto e indiscutible. Pero a lo contrario, si no hay claridad acerca del cumplimiento de los supuestos hechos contenidos en la norma, el derecho se convierte en incierto y discutible, entonces admite discusión y por tanto conciliación. Cuando hay certeza del derecho de tal forma que éste es claro, expreso y exigible, este derecho resulta indiscutible, por tanto no admite conciliación. Respecto de los derechos mínimos, la Constitución Política en su artículo 53 nos indica cuáles son esos derechos mínimos que no son conciliables y que no se pueden violar, renunciar, alinear, dado su esencia de derechos sociales y constitucionales, los cuales se relacionan como siguen: el derecho a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, los derechos de pensión. El Estado debe garantizar el derecho al pago oportuno, reajustándose periódico de las pensiones legales. A la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo son derechos mínimos que no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Como complemento de la Constitución encontramos la irrenunciabilidad de derechos laborales y de seguridad social en los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo, lo mismo que en el artículo 3 de la Ley 100 de 1993, lo que nos lleva a precisar el principio de que todo lo que es irrenunciable no es conciliable. Se parte de que todo trabajador debe tener unos derechos mínimos, los cuales son irrenunciables y por consiguiente inconciliables. Ejemplo de ello es el derecho a un salario junto con sus prestaciones sociales, derechos a los servicios de salud. Esos mínimos derechos no se pueden conciliar, no son discutibles contractualmente. La Constitución, los tratados internacionales, los acuerdos y convenios de trabajo y la ley son las normas jurídicas que identifican los derechos mínimos de los trabajadores, los cuales no son conciliables. Se les agradece, compañeros, a hacer pase por este espacio.